Buenas tardes, mi nombre es Ana Prillero y junto con mis compañeros conformamos el equipo número 8 de la materia de Psicología Escolar. En esta primera entrega hemos desarrollado el tema Psicología Escolar y en primer lugar vamos a pasar a definir qué es. La psicología escolar es una rama aplicada de la psicología que se basa en el estudio científico del comportamiento del ser humano en el momento del aprendizaje, en este caso del educarlo. Lo hace con el objetivo con la finalidad de lograr los objetivos educativos y de lograr el bienestar físico y psíquico de las personas. La psicología escolar también estudia las dificultades en el aprendizaje de los educandos y en el área de la institución educativa lo hace con el fin de dirigir estos educandos al área de psicopedagogía con indicaciones específicas para apoyarlo en el proceso de aprendizaje. En línea general podemos decir que la psicología escolar se trata de cómo aprenden las personas y de intervenir en los núcleos educativos para mejorar los procesos, de entender un poco cómo son los procesos de cambio en las personas en el momento del aprendizaje, para así de esta manera apoyarlo durante la consolidación de los conocimientos. Debemos hacer una parte y decir que los estudios del aprendizaje se han realizado en muchas oportunidades en niños, en grupos de niños superdotados y también en grupos de niños con dificultades o discapacidades específicas. Para ayudar a los psicólogos escolares, la psicología escolar, se han diseñado, o los psicólogos han diseñado teorías del aprendizaje. Estas teorías del aprendizaje nos indican básicamente cómo aprende el ser humano dependiendo de cada enfoque, del enfoque de cada psicólogo o de su escuela de pensamiento. Pero básicamente podemos decir que casi todas ellas se dividen en etapas y se subdividen a su vez en siguientes etapas. Donde nos demuestran que el ser humano adquiere conocimiento en una determinada etapa y así sucesivamente y gradualmente. Sin embargo, uno de los aportes más importantes que estas teorías han hecho a la psicología escolar en sí es el hecho justamente de que no todos los individuos aprenden de la misma manera. Por tanto, no todos los individuos aprenden o adquieren capacidades o habilidades o conocimientos en determinada etapa y luego sucesivamente y gradualmente. Por lo tanto, se ha comprendido que el ser humano aprende también dependiendo de su contexto, de su entorno, de la motivación, de sus relaciones interpersonales, entre otras cosas. Los profesionales que se desarrollan en el área de la psicología escolar son los psicólogos escolares. Los psicólogos escolares entonces son las personas que estudian el comportamiento humano en el momento del aprendizaje, pero sobre todo intervienen en los núcleos educativos y también tanto en los núcleos educativos de las formales, como las escuelas, por ejemplo, y los no formales, como la familia, la sociedad. Las delimitaciones de la psicología escolar, podemos decir entonces que la psicología escolar se desarrolla en los ámbitos personales, formales, familiares, los ámbitos educativos, los ámbitos sociales y básicamente en todo lo que interviene o implica educación para el ser humano. He preparado una lámina que nos va a resumir esta información a manera de apoyo justamente para el aprendizaje de este concepto. Entonces, el concepto psicología escolar, podemos decir entonces que la psicología escolar analiza las conductas con el fin de lograr el objetivo del bienestar físico y psíquico de los educandos. Estudia también los cambios del aprendizaje dentro de las instituciones educativas, que son las formales, y la familia, por ejemplo, como la familia, que también son las informales. Se trata de comprender las formas de aprender y de enseñar a través también basándose de las teorías de aprendizaje. Los profesionales que se desarrollan en la psicología escolar son los psicólogos educacionales o psicólogos escolares. También ellos elaboran teorías y están enfocados siempre en el aprendizaje y desarrollo constante de los educandos. La psicología escolar interviene en el comportamiento de los educandos y se desarrolla en los ámbitos familiares, educativos, personales de las personas, de los individuos. Además que interviene en los procesos psicológicos del aprendizaje. Muchas gracias.
saludo, soy Kelly Chomín y les voy a exponer acerca de la historia de la psicología en Venezuela. Como cualquier otra disciplina científica, la psicología en Venezuela se vio muy ligada al ámbito académico. Y es en 1946 cuando esta empieza a dar sus primeros pasos, teniendo como escenario las aulas del Instituto Pedagógico de Caracas, donde el doctor Eugenio González, filósofo, ex rector y ex ministro de Chile, que para ese entonces se encontraba residenciado en nuestro país, dicta los primeros cursos de psicología, enmarcados en el uso o la aplicación correcta de los test psicológicos. Luego, 2 años más tarde, en 1948, en el Consejo Venezolano del Niño, institución encargada de la atención y de la protección al infantil venezolano, se organiza el curso de técnicas de observación psicológica, dirigido a bachilleres y a profesores, el cual tenía una duración de 2 años y se les otorgaba un certificado de aprobación. Más adelante, en 1950, como una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, se inician las actividades del Instituto de Psicología y Psicotécnica, dirigiendo sus esfuerzos hacia el campo de la orientación vocacional y también hacia la organización de las primeras escuelas de psicología del país. Para esa misma época, en la ciudad de Mérida, se crea el Instituto de Psicosíntesis, dirigido por el profesor Oliver Bradshaw, alemán, discípulo de Albert, quien para el periodo del año 53 al 55 fue el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología. Los estudios formales de esta disciplina se inician en el año 1956 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Luego, una segunda escuela se funda en la Universidad Católica Andrés Bello para el año 1956 también. Esta es la primera escuela de psicología en la modalidad de educación privada. Luego una tercera escuela fue la Universidad Rafael Urdaneta. Ya luego, para el siglo XXI, surgen nuevas escuelas, 5 para ser exactos. Estas son, en el 2001, la Universidad Bicentenario de Aragua, para el 2003, la Universidad Arturo Michelena en el estado Carabobo, en el 2004, la Universidad Metropolitana, en el 2005, la Yacambú, y en el 2007, la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, ambas del estado Lara. Por supuesto, en el 2005, la Yacambú, nuestra casa de estudios. Y bueno, de esta manera hemos conocido un poco cómo ha sido el desarrollo de la historia de la psicología en Venezuela. Los dejo con mis compañeras. Muchas gracias por su atención. Un saludo, soy Wendy Agüero, integrante del equipo número 8, y les voy a hablar sobre las funciones del psicólogo escolar. Antes de hablar de esto, debemos conocer qué es lo que es la educación. Educar es transmitir una información a una persona para formar un conocimiento. Esta puede ser la educación institucionalizada, que es la que tenemos en los centros educativos de cualquier tipo, y la no institucionalizada, que es la que tenemos en el hogar, en la calle, la que adquirimos por nuestra propia decisión con la observación. El psicólogo escolar es una figura clave dentro del desarrollo funcional de un centro educativo, desde todos sus niveles, preescolar, primaria y bachillerato. La principal función del psicólogo escolar es atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos los componentes: psicomotriz, intelectual, social y afectivo-emocional, de las principales agentes del sistema educacional, que son los alumnos o estudiantes, los padres, representantes y los docentes. Englobado a esto, podemos decir que el objetivo del psicólogo escolar son 2 grandes objetivos. El primero, aportar un análisis psicológico mediante la
evaluaciones y establecer planes de acción que le den respuesta a estas observaciones o a estos diagnósticos que obtuvimos de la evaluación anterior. La función de psicólogo escolar la podemos describir tanto en los alumnos, los docentes y en los padres, que lo tomaríamos como la educación no institucionalizada. En los alumnos podemos decir que el objetivo del psicólogo escolar es prevenir y diagnosticar a través de la observación a nivel individual y a nivel colectivo. Todo esto para valorar el desarrollo mental y el desarrollo académico. ¿Para qué? Para poder prevenir y detectar los problemas de salud mental, establecer un diagnóstico o conocer la intensidad o la gravedad que exista de algún problema, ya sea trastorno de personalidad o del comportamiento, algún trastorno del aprendizaje, alguna necesidad exclusiva del aprendizaje del estudiante o alguna otra psicopatología. Todo esto se realiza a través de la entrevista. La aplicación de test psicométricos, algunos otros test proyectivos que se puedan realizar al estudiante. De esta manera también se puede realizar a través de la observación para llegar a la medición. Con los docentes, las funciones del psicólogo escolar están el diagnosticar y transmitir este diagnóstico al docente. Esto debe ser totalmente confidencial. El psicólogo va a hablar con el docente y esta información es completamente confidencial. No se puede distribuir ni a otros representantes, ni a los mismos estudiantes, ni a otros docentes. Siempre debe ser muy respetuoso en eso. También tenemos el acompañamiento del psicólogo con el docente para establecer cuáles son las actividades que se van a realizar en función de mejorar algo. Tenemos la formación a través de talleres que se le deben dar a los profesores y a los docentes para ser conocedores de las situaciones que se pueden presentar. Y el psicólogo también debe ser investigador, siempre investigar cualquier conducta que se esté presentando. Con respecto a los padres, que es lo que llamamos educación no institucionalizada, el psicólogo escolar debe realizar las entrevistas para poder llegar a un diagnóstico, para conocer alguna situación que se esté presentando. Se deben dar las escuelas para padres con temas de interés como autoconocimiento, autocontrol, problemas de aprendizaje, anorexia, drogas. Cualquiera de estos temas que pueden ser formadores para los padres y llegar a una solución de alguna conducta. Y también entregar a los padres algún diagnóstico y una intervención en el hogar donde se le den a los padres pautas a seguir para mejorar el equilibrio homeostático dentro del hogar. Esa es toda mi exposición. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas amigas y amigos, gusto en saludarles. A continuación vamos a proceder a hablar acerca del marco legal de la psicología educativa en el marco de la primera exposición del equipo número 8. Mi nombre es Jesús Villasmil y bueno, vamos a desarrollar el punto al cual hago referencia acá. En cuanto al marco internacional de la psicología escolar, se realizó un compilado de los estatutos internacionales bajo los cuales se le ha ido dando forma jurídica al desarrollo de la psicología escolar. El primero de estos surgió en 1924, cuando posteriormente a la finalización de la Primera Guerra Mundial se empezó a dar forma a lo que era el modelo de las Naciones Unidas y se firmó la primera Carta de las Naciones Unidas, donde se hace mención a los derechos del niño. Seguidamente, en el año 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y donde se hace énfasis en que todo ser humano posee los mismos derechos y son inalienables en cuanto a su dignidad y libertad humana. Seguidamente, en 1989 se realiza la Convención Nacional, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño,
Entonces aquí se habla de manera explícita acerca de los derechos del niño, en lo que comprende a su derecho a la educación, su derecho a una formación, a una asistencia de salud física y psicológica. Posteriormente, en el año 1993, las mismas Naciones Unidas establecieron un conjunto de normas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Aquí se incluyen entonces los aspectos inherentes a la psicología escolar o el abordaje psicológico de las deficiencias que puedan tener los niños. Esto desde el punto de vista internacional. Ahora pasamos al marco legal nacional que rige acá en Venezuela en lo que respecta a la psicología escolar. Principalmente tenemos lo que es la Constitución de la República, elaborada en el año 1989, donde se hace mención en el artículo 81 al que las personas discapacitadas tienen un derecho libre al ejercicio de sus capacidades y al desarrollo pleno de las mismas. Cabe destacar que hasta el año 2007, en lo que se conocía como la República de Venezuela, en la época republicana de Venezuela, no habían existido cambios significativos en lo que respecta a la política de atención en la atención psicológica en las escuelas. Seguidamente tenemos lo que contempla el artículo 102 de la Constitución, donde se habla que la educación es una función del Estado en todos sus deberes y modalidades. Se hace énfasis en el punto de las modalidades, donde se debe hablar de la educación a aquellas personas que lo requieran de una manera especial, por alguna condición en específico. Y por último está en la Constitución también el artículo 103, donde se hace de manera explícita la incorporación a las personas con necesidades especiales al sistema educativo en igualdad de condiciones. Esto por supuesto comprende el caso de los niños que requieren alguna atención psicológica especial. Está en la Ley Orgánica de Educación promulgada en el año 2009, en el artículo 6, literal 1, parágrafo A, donde se habla del derecho pleno a una educación integral con equidad de género e igualdad de condiciones para todos los niños, indistintamente en la condición en que el niño se encuentre. Seguidamente está el artículo 26, donde se exige que el sistema educativo debe estar adaptado a las necesidades de los niños según sus características y condiciones, bien sean físicas, psicológicas, culturales, étnicas en este caso, o religiosas. También está en especial lo que es la ley para personas con discapacidad en el 2007, donde en el artículo 16 se hace mención al derecho a la asistencia a una institución de calidad y que trate al niño con igualdad con una educación y formación de calidad. Posteriormente está el artículo 17, donde se habla que la educación también debe estar orientada a la prevención de las discapacidades en las personas. El artículo 18 se habla de que se deben establecer modalidades u otro tipo de regulaciones que favorezcan a aquellas personas con necesidades especiales para poder acceder a la educación. El artículo 19, donde se habla de la libertad de enseñanza a las personas con discapacidad. El artículo 20 es un artículo muy interesante, puesto que se habla en cuanto a la libertad de enseñanza, también se habla de la libertad de comunicación. Es decir, el derecho que puedan tener las personas o niños con capacidades especiales o que necesitan atenciones especiales en cuanto a las maneras de comunicación, bien sea lenguaje de señas, lenguaje de braille o cualquier otro tipo de comunicación que facilite el desarrollo de sus habilidades y promueva su integración social. Por último está el artículo 21, donde se habla de la inclusión en el sistema de educación para personas con discapacidad. Es decir, las instituciones deben presentar un programa de trabajo para atender a aquellas personas o niños con necesidades especiales educativas. En cuanto a los lineamientos educativos venezolanos, se tienen lo que son los lineamientos, las líneas de política que son las que marcan el Ministerio de Educación. Son 3 líneas. Hablan de una atención educativa integral y una integración escolar. Esto habla de que cuando se habla de integrales, que indistintamente de su condición deben ser abordados todos los aspectos académicos en el niño. Y la integración escolar, por supuesto, es promover la socialización en el estudiante. Desde el punto de vista de la administración de la política educativa, esto ya casi que a nivel regional, ¿no? Se encuentra lo que es la intramodalidad de la educación, es decir, facilitar distintas modalidades y el engranaje entre las mismas para que se pueda dar un desarrollo pleno. La intrasectorialidad, es decir, que debe estar integrados distintos sectores de la sociedad para la promoción de la educación de calidad. Y por último,
La intersectorialidad es lo que busca, lo que brinda un puente a la integración social o a la persona a ser laboralmente capaz de ejecutar una función. Y por último, pues los principios que rigen la psicología educativa, está lo que es la prevención y atención integral, que es lo que se hace mención en la ley de las personas con capacidades de discapacidad. Está también la educación y trabajo, es decir, todo fin de la educación es, por supuesto, brindar a las personas las herramientas y aptitudes académicas que le permitan desarrollar un trabajo digno. Y por último, lo que es la integración social, es decir, que estas personas, una vez que tengan sus capacidades desarrolladas según sus condiciones, pues puedan ser parte de la sociedad y brindar su talento a la misma. Bueno amigos, espero que haya sido de mucho agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Le damos el pase a nuestra siguiente compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Rivera, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Atambú. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la ética del psicólogo escolar. Para comenzar vamos a definir qué es la ética profesional. Se basa en el conjunto de normas y valores que hacen y que mejoran el desarrollo de una actividad. Es decir, que esta contiene los estándares de comportamiento profesional correcto que deben ser ejecutados por los profesionales como tal. Principios éticos del psicólogo escolar. Autonomía. Se basa en respetar las decisiones que han tomado los pacientes sin necesidad de imponer nuestros intereses propios como tal. Tenemos también la buena voluntad, que se trata en la disposición de querer ayudar a otras personas. También tenemos la justicia, que se basa en tratar a todos los pacientes o clientes de manera igual sin importar su estado socioeconómico, raza, religión o sexo. Las reglas éticas del psicólogo. Dentro de las reglas éticas del psicólogo tenemos la confidencialidad, que se basa en que todo lo que los pacientes comentan durante una sesión o una entrevista o a lo largo del proceso terapéutico debe ser mantenido en secreto o entre esas dos personas, es decir, relación psicólogo-cliente. También tenemos la veracidad, que se basa o se trata sobre la información que el psicólogo le brinda a sus pacientes debe ser lo más honesta y confiable posible. También tenemos la fidelidad. Es decir, que el psicólogo debe mantener sus promesas a lo largo de todo el proceso de acompañamiento del cliente. Es decir, el paciente toma sus decisiones en base a aquellas promesas que el psicólogo les ha realizado anteriormente. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Les dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias.